Tercer tramo aquí en Campaña, se los habíamos anunciado en el arranque de nuestro programa. Hoy vamos a meternos en el ámbito empresarial para analizar también las condiciones que hay en el interior para la erradicación de grandes emprendimientos y de proyectos productivos, sobre todo en una semana en la cual se ha hablado mucho acerca de algunas iniciativas que están atravesando problemas, en particular de competitividad. Y es por eso que recibimos aquí en Campaña a Paul Riesler. Quizás a ustedes no les suene, pero les voy a describir el cargo que ocupa porque realmente representa a muchas empresas muy importantes en nuestro país. Es presidente de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana y además también es presidente de la Eurocámara en Uruguay. Esto es una organización que reúne a todas las cámaras de comercio binacionales de la Unión Europea aquí en nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos, por hacerse ese tiempo de venir aquí a la red, ¿eh? Más título que otra cosa. Bueno, pero ciertamente usted se mueve mucho en el ámbito empresarial, se mueve mucho en lo que es nuestro país proyectado hacia el mundo y en la captación de inversiones. Entonces, lo primero que se me ocurre pensar es, ¿qué presenta como atractivo el interior de nuestro país para la radicación de inversiones extranjeras? Muchas de un porte importante. Lo más importante que jugó a favor de Uruguay fue que hace determinada cantidad de años, no importa qué gobierno, eso no vamos a entrar en eso, pero que hace determinada cantidad de años se fijaron reglas bien claras. Entonces el inversor sabe, ley de inversiones, ley de participación público-privada, todo el tema de zonas francas, todo el tema de puerto libre, todas esas reglas pasaron diferentes gobiernos y básicamente con pequeñas modificaciones a gusto, vamos a decir, de pronto del ministro de turno, por decir de alguna manera, pero básicamente las grandes reglas quedaron fijas y se estableció ese marco que permitió salir al mundo, caso nuestro como Cámara Alemana y el resto de las cámaras europeas, salir al mundo a captar inversiones y atraer inversores extranjeros diciéndole acá las reglas son claras y nadie te las va a cambiar. Y eso es la base del tema. Y es lo que le da confianza al sistema hacia adelante también. Si frente a un periodo electoral como estamos ahora, uno empieza a escuchar discusiones o debates entre los candidatos, no, que vamos a cambiar esto, que vamos a cambiar la otra, no, que las exoneraciones impositivas para determinadas inversiones probablemente las saquemos. Cuando empieza ese nerviosismo y esos cambios, ahí automáticamente es donde el inversor extranjero dice, parate, tal vez Uruguay no sea el lugar, vamos a Paraguay o vamos a Brasil o vamos a otro lado. Y ciertamente hay en el sistema político un cierto consenso de mantener ciertas líneas macroeconómicas y respetar esas reglas. Por las noticias que tenemos nosotros, esas reglas de juego no las va a tocar nadie. Obviamente con matices, como dijimos, pero nadie las va a tocar porque indudablemente dieron resultados. O sea, uno mira la captación de inversiones año a año va subiendo, récord, o sea, no hay duda. Y dentro de esos ajustes que se pueden hacer, este periodo de gobierno se cambió la ley de promoción de inversiones para justamente dar mayores facilidades a aquellas empresas que piensen instalarse en el interior del país y en particular en las zonas que menos inversiones reciben del interior del Uruguay. Cuando se toma la decisión de hacer una inversión, ¿es por eso que quizás el interior está siendo más atractivo que la capital o que la zona metropolitana para la erradicación de este tipo de emprendimientos? Y juega, o sea, eso juega, pero también juega en parte el tipo de emprendimientos, o sea, no se puede instalar una planta de pulpa de celulosa en medio de una ciudad, el hierro hay que extraerlo del interior si es que el proyecto de la minera de Tirí prosigue, o sea, hay cuestiones geográficas y también hay cuestiones clarísimamente orientadas a esa matriz, o sea, en la ley de promoción de inversiones hay una matriz que otorga puntos y beneficios fiscales para después descontar los impuestos a la renta, que están basadas en cuánta mano de obra genero, cuán lejos estoy de Montevideo, cuánta energía renovable puedo utilizar, vamos a decir, si instalo molino de viento, bueno, hay un montón de cosas. Bueno, si estoy lejos de Montevideo, en zonas donde no hay energía, entonces tengo que generar molino de viento, tengo que poner celda fotoeléctrica, genero mucha mano de obra en lugares donde no hay mano de obra, ahí en esa matriz de beneficios estoy obteniendo el mayor puntaje, entonces voy a tener la mejor ventaja fiscal para después tener créditos en el tema de la renta, o sea que indudablemente juega el hecho del interior, es positivo. Ustedes estuvieron siguiendo muy de cerca la instalación o la concreción de esta planta de sueros en Río Negro y algunas semanas atrás
Tuvimos aquí al intendente, en aquel momento todavía era el intendente Omar Lafluf, ya no está en su cargo porque está inmerso en la campaña electoral, pero nos comentaba que fue uno de los episodios que más angustia le generó en este último tiempo por todas las trabas que hubo por parte de la República Argentina, que incluso llevó a la relocalización del emprendimiento. Eso, ¿qué tanto incide? Las dificultades que puede haber, por ejemplo, al momento hoy de pensar en una inversión en el litoral por el relacionamiento con la República Argentina. Incide en tanto los privados con el gobierno hay determinadas cosas que tienen que hacer juntos y hay determinadas cosas que cada uno tiene que estar en su área. O sea, no es ni el negocio ni el métier de los industriales privados generar buenas relaciones con los países vecinos. Eso es un tema que se tienen que cargar los políticos y es algo que los empresarios le exigen a los políticos. Por favor, ustedes creen el marco necesario para que acá no tengamos problemas con los vecinos. Nosotros vamos a respetar las normas, no vamos a contaminar, no vamos a hacer todo lo que tienen que hacer, pero por favor no generen políticamente ese problema. Por otro lado, también los políticos le exigen al lado empresarial a decir, bueno, si vas a poner una planta o vas a hacer una inversión que de alguna manera va a influir sobre el vecino, no contamines, cuida toda la normativa, etcétera, etcétera, porque estás generándonos vos un problema. O sea, ahí cada uno cumple su rol, pero los dos tienen el mismo fin último. Claro. El fin último es que la inversión salga lo antes posible, salga con la menor cantidad de trabas posible. A lo que te referías recién de la planta de sueros en Fray Bentos. La seguimos muy de cerca, aparte porque vamos a decir, el socio uruguayo de ese emprendimiento es socio de la Cámara Alemana, es una empresa con tradición alemana, una familia de alemanes, la gente de Claudi, y bueno, y la seguimos particularmente, y realmente fue muy complicado, muy largo, la pelearon por años, y hubo relocalizaciones, hubo replanteos, cuando en realidad no se trataba de problema económico, o sea, el financiamiento ya estaba otorgado, el Banco República ya había otorgado, estaba todo. Pero para firmar había que tener que Dinama, que los temas con Argentina, que el tema con... Y todo eso otro es lo que demoró no sé cuánto tiempo la inversión. O sea, esa planta podría estar trabajando hace tiempo, generando mano de obra y produciendo riqueza para Uruguay. Entonces, falta mucho en Uruguay todavía en ese juego donde... En hacer más fácil al empresario. En hacerle más fácil. O sea, y hay un tema sobre el que nosotros insistimos mucho, es el tema de infraestructura. O sea, ahí falta muchísimo, o sea, todos nos acordamos, estamos hace años discutiendo el tema de trenes. Y siempre hay una excusa, un H o un B, pero el tema de los trenes sigue sin funcionar. Nos pusimos a discutir, hay que hacer un puerto de aguas profundas por H o por B, pero seguimos discutiendo el puerto de aguas profundas. Desde que nosotros dijimos, desde que el Uruguay se plantea el tema del puerto de aguas profundas, en Brasil, ya en Río Grande do Sur, ya marchó, hicieron, y Argentina ya está con el tema de la plata para adelante. ¿Cuál es el principal obstáculo que ustedes reciben al momento de erradicar una inversión por parte de una empresa alemana o europea, en que usted también está vinculado? ¿Es el tema de la infraestructura, la competitividad en el sentido del combustible caro, la energía eléctrica comparada con la región también de costo elevado, escasez de mano de obra calificada? Y le consulto en particular en el interior del país, donde hay menos cantidad de mano de obra disponible en el sentido de población, ¿no? En algo lógico. O sea, el inversor es un ente que pone su dinero y quiere sacar su renta. Entonces, lo primero que él quiere es seguridad. Y entonces ahí tenemos el punto a favor de Uruguay, es esa seguridad jurídica que le dimos y hay que mantenerla y hay que hacer mucha publicidad en el mundo porque ese es el punto a favor. No hay duda. El inversor a su vez mide, aparte de esa seguridad, mide, qué rentabilidad me va a dar, qué facilidades voy a tener, cuánto tiempo voy a estar para hacer la infraestructura, etcétera. Y ahí sí es donde nos aparecen la otra cara de la moneda, las cosas que no son tan positivas. Uno es el tema de infraestructura, que hablamos recién, cuando hablamos de infraestructura es vial, es el tema de transporte, es el tema de trenes, los fletes internos en Uruguay son carísimos, carísimos.
No tenemos desarrollada una red fluvial de navegación que uno pueda decir, puedo sacar mercadería de 33 o de Tacuarembó o Durazno, no sé, salgo por el Río Negro y después voy al río. Sí, sí. Eso no está desarrollado. Y aparte es la manera más barata de sacar la mercadería. Entonces, no tenemos desarrollado eso. Tenemos esos problemas de infraestructura, tenemos ese problema de transporte, el cuello de botella del puerto de Montevideo, también hay que desarrollar mucho más puertos, independiente de puertos profundas, digo, también Nueva Palmira, en el río Uruguay hay que desarrollar ahí que la mercadería salga rápido y salga rápido al río. Y el otro tema que es bien importante y que ahí sí volvemos a otro punto negativo, es la falta de mano de obra calificada. Eso no hay duda. No tenemos mano de obra calificada. Y esto le duele a mucha gente cuando uno lo dice, y yo entiendo, las universidades tratan de dar lo mejor que pueden, tratan de formar lo mejor que pueden, la UTEC, CUTU, todos tratan de hacer en su medida, pero la realidad es que no tenemos mano de obra calificada para lo que es el mundo hoy en día. ¿Y la productividad de los trabajadores uruguayos? Si están calificados, funciona. El problema es que muchas veces uno le pide productividad. Si uno le pide productividad a alguien que no trabaja, que lo hace a desgano, que no funciona y que no sabe lo que está haciendo, pedirle productividad a ese es imposible. O sea, es una utopía pedirle productividad a alguien, decir, tenés que hacer tal proceso, pero no explicarle ni cómo se hace, ni darle las herramientas adecuadas, ni remunerarlo adecuadamente. De eso no hay ni que hablar, eso es un tema. Pero y parece estar perimido también, ¿no? O por lo menos en yo vía de extinción. Considero que sí, que eso está cambiando, pero lo que sí es sumamente importante es que hoy en día, o sea, la industria hoy en día se basa y el futuro se llama Industria 4.0, que ese es el concepto industrial del futuro y es lo que se viene. Es la cuarta revolución industrial, es que vamos a decir, todo lo que se puede hacer a nivel de computación, electrónica, robótica, todos los equipos que puedan trabajar por sí solos y hacer el trabajo simple que hacían obrero, martillar, atornillar, soldar, llevar una caja de un lado a otro, organizar un reparto, organizar la logística de un depósito, todo ese tipo de cosas que se pueden hacer hoy en día con electrónica y con robótica, hay que hacerlas con electrónica y robótica, si no, no somos más competitivos. Y eso es, la gente lo primero que dice es, uy, eso quita mano de obra. No, eso no quita mano de obra. De hecho, Alemania lo implementa, Austria lo implementa, y si uno mira, son los países que menos desocupación tienen en el mercado común europeo. El asunto es que para poder implementar eso, yo tengo que calificar gente para que haga otro tipo de tareas. Y ahí es donde estamos rengos. Un ejemplo, no quiero nombrar la empresa, pero una empresa muy importante de computación estuvo, pero muy importante, de las más grandes del mundo, estuvo a punto de instalarse acá. Sí, se manejó en la prensa. No, el no se instaló no fue ni por un tema económico, ni por cuánto ganaba la gente, ni por trabas burocráticas, simplemente dijo, yo necesito de golpe tantos miles de ingenieros en ese sistema y no los tengo. Y el país... voy a la Universidad de la República, voy a las 3 o 4 universidades privadas, miro la cantidad de egresados que va a haber de esas carreras dentro de los próximos años y no llego ni al 10% de lo que preciso. Entonces, ahí es donde estamos mal. Y ahí es donde, vamos a decir, cuando se habla de reforma educativa y esto también... Siente que se menciona poco estas cuestiones. Claro, se habla de reforma educativa, pero siempre estamos dando vuelta alrededor de lo mismo. Y en realidad, en lugar de dar vuelta alrededor de lo mismo, en la reforma educativa hay que pensar y decir, bueno, yo sé que le duele a mucha gente lo que yo digo. El que quiere ser escribano, el que quiere ser arquitecto, el que quiere ser abogado, el que quiere ser ingeniero, tiene todo el derecho de serlo. El país tiene una universidad pública, gratuita, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. La pregunta es si el proyecto país puede darse el lujo de decir, yo formo gente y gasto dinero en gente que después no van a tener trabajo. O tengo que hacer un proyecto de país donde tengo que decir, bueno, el país necesita para los próximos 30 años tantos ingenieros agrónomos, tantos expertos en genética, tantos expertos en no sé qué, de soja, tantos expertos en... ¿no? Y bueno,
armar el modelo para lograr esos expertos y decir, bueno, esto sí lo subvenciona el país y lo puede pagar. Pero el país no se puede dar el lujo de subvencionar carreras o mantener gente que después no le aporte. Y ahí hay un tema que duele decirlo, pero es real. O sea, también estamos muy acostumbrados, cuando yo digo discutir siempre lo mismo, siempre hablamos de ingenieros, de contadores, de ingenieros agrónomos, de veterinarios, carreras muy genéricas, que hoy en día casi que no, en ese mundo de la industria 4.0 no existen solo especialistas. O sea, es el gran orgullo de la educación uruguaya, donde se decía, un estudiante universitario uruguayo va y consigue trabajo en cualquier parte del mundo y lo reconocen y dicen qué bien que está formado. Eso es verdad, pero era verdad para un mundo que ya pasó. En el mundo que pasó servía, en el mundo de hoy no funciona más. Lo invito a hacer un pequeño alto en la nota, vamos a seguir hablando de estos asuntos. Quiero hablar también del tema de lo que se está hablando por estos días, ¿no? El PIT-CNT que propone trabajar 6 horas, a ver si esto en el mundo desarrollado se está yendo hacia esa vía o si en realidad se está recorriendo el camino inverso. Bueno, será alguna de las cuestiones que vamos a plantear en el próximo bloque. Si nos espera, en minutitos estamos de vuelta.